vuelta con usted esta noche de viernes aquí en el Financiero Bloomberg. Estamos repasando a lo largo de esta semana cómo les ha ido a diferentes sectores productivos del país en relación a esta pandemia de COVID-19. Hoy toca revisar qué es lo que pueden proponer y qué es lo que están solicitando la industria automotriz en México. Está en la línea Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación precisamente de Distribuidores de Automotores. Y Omar Cepeda, comenzamos contigo la primera ronda de preguntas con Guillermo Rosales. Adelante. Guillermo, me da mucho gusto saludarte. Aquí tengo precisamente el comunicado de prensa que redactaron, donde pide la Confederación Patronal de la República Mexicana al Consejo de Salubridad General publicar un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación designando a la industria automotriz establecida en México como sector esencial de la economía y, por supuesto, justifican estos fundamentos para que la industria automotriz sea declarado sector esencial. ¿Nos podrías explicar, por favor, Guillermo Rosales, cuáles son estos fundamentos centrales, por favor? Con mucho gusto, Omar. Muy buenas tardes a todo el auditorio, muy buenas tardes, Ana María, Héctor. Y el fundamento mediante el cual nosotros estamos solicitando al gobierno de la República que toda la cadena del sector automotor sea declarado una actividad esencial es que es un sector que tiene una contribución muy alta a la actividad manufacturera, casi el 20% del Producto Interno Manufacturero. A la propia economía mexicana contribuimos con casi el 4% del Producto Interno Bruto, pero además, y esto es muy relevante, tenemos una alta captación de divisas. Tan solo el 2019 cerró con una contribución cercana a los 90,000 millones de dólares netos en la captación de divisas para la economía nacional. Y este tema se vuelve estratégico en el momento en el que estamos enfrentando como país al COVID-19 y se han venido apagando los motores de captación de divisas. La industria automotriz no fue declarada actividad esencial y por la propia contingencia sanitaria que existe en el mundo y principalmente en nuestro mercado prioritario que es Norteamérica, estamos sin captar divisas en la industria automotriz. Lo mismo sucede con el turismo, con las remesas y con muchas otras de las fuentes de captación de divisas en un momento en el que también los inversionistas extranjeros y muchos nacionales han empezado a retirar sus recursos en dólares de las arcas mexicanas. Luego entonces cabe preguntarnos qué va a ocurrir con la economía mexicana, de dónde vamos a contar con los recursos suficientes para hacer frente a el costeo de la pandemia del COVID-19 y poder seguir generando el costeo del sistema de salud. Es claro que la prioridad para la sociedad mexicana, para el gobierno, para las empresas, es salvaguardar el mayor número de vidas de mexicanos y evitar que la contingencia sanitaria nos desborde. Pero es el momento también que como país, y en esto se incluyen decisiones de Estado, no únicamente responsabilidad de las empresas o de la población, sino que deben de ser en su conjunto acompañadas por el gobierno de la República. ¿Cómo hacemos para que a la vez que salvamos vidas, no dejamos que la economía mexicana se nos deshaga entre las manos? Y ahí hay que tomar decisiones puntuales, estratégicas, oportunas, y esto pasa por ir reactivando aquellos sectores de alta contribución de valor a la economía nacional, pero que al mismo tiempo tienen posibilidad de volver a operar con altos niveles de seguridad. La industria automotriz es de los pocos que están en esa condición, alta generación de valor, alto impacto en la economía mexicana, pero que pueden regresar a operar
poniendo en práctica los más altos estándares, los más altos protocolos impuestos por las autoridades sanitarias para proteger la vida de los trabajadores, de los proveedores y de los clientes. Correcto. Ana María Salazar, adelante, por favor. Oye, Guillermo, tengo la impresión de que hay una gran confusión o se está manejando mal este concepto de actividades esenciales. Y la razón que te comento esto es que parecería que el gobierno tiene definiciones de actividades esenciales relacionados con el tema de poder combatir el COVID-19, pero también hay actividades esenciales por razones políticas, o sea, aquellas industrias o aquellas empresas que están proporcionando insumos para el Tren Maya, para el aeropuerto de Santa Lucía y para la futura refinería de Dos Bocas. Esas industrias o esas empresas pueden continuar produciendo. Y lo mismo después de esta reunión que hubo en Nuevo León con varias grandes empresas, pues estas grandes empresas parece que pudieron convencer al presidente que continuarían proporcionando sus servicios y sus productos para ciertas áreas estratégicas que tienen que ver con las exportaciones de Estados Unidos. Entonces yo te hago la pregunta, ¿ustedes también perciben esa confusión? Y dos, yo creo que qué bueno que insististe en este tema de que por lo menos de estas industrias, la industria de automotriz, probablemente va a ser la industria que más fácilmente va a poder implementar estructuras para asegurar la seguridad y la salud de los trabajadores. Lo empezaron a hacer las maquilas casi un mes antes que lo requería la misma Secretaría de Salud. Entonces, ¿cómo les ha ido a ustedes con ese argumento de que que la industria automotriz tiene requerimientos, tiene estándares muy altos para sus maquilas y para sus fábricas y para sus trabajadores? Qué bueno que haces esa precisión, Ana María, y a eso me refería en el concepto de la necesidad de tomar decisiones de Estado. Más allá de las percepciones políticas, de los intereses económicos, de cuestiones ideológicas, y en eso es donde radica la importancia de que se haga una evaluación estratégica. ¿Qué sector en este momento puede contribuir a la financiación de la economía mexicana, al objetivo número 1, que es combatir a la pandemia del coronavirus, y que a su vez lo pueda hacer con un alto estándar de seguridad? Busquemos dentro de aquellas actividades que son pilares de la economía nacional, y no vamos a encontrar ninguna que esté preparada para que de inmediato se pueda reactivar, como lo es la industria automotriz. Por eso la necesidad de que tengamos una alineación estratégica con la economía norteamericana. No estoy hablando únicamente de la economía de Estados Unidos, sino también de Canadá. 2/3 partes del valor de las manufacturas son exportadas por la industria automotriz en nuestra relación comercial con Estados Unidos. No hay ningún vehículo que pueda ser ensamblado en una planta automotriz de Canadá o de Estados Unidos sin contar con autopartes mexicanas. Y lo mismo ocurre con los vehículos que salen de las plantas mexicanas. No pueden operar si no están alineadas con la manufactura de Canadá y de Estados Unidos. Luego entonces cabe preguntarnos, en un momento en el que urgentemente estamos requiriendo recursos para la economía mexicana, ¿no estaremos a punto de perder un gran filón de negocio cuando las plantas norteamericanas están anunciando que a partir del 20 de abril reiniciarán actividades, y al no encontrar suministros de autopartes producidos en México tengan que salir a buscarlos a otras regiones del mundo que ya se están reactivando antes que nosotros y encuentren
proveedores que nos sustituyan. Ese es el riesgo que queremos correr a costa de mantener una ausencia de diálogo frontal, directo, analítico, con plena disposición que ha sido puesto de nuestra parte. Yo creo que como sociedad estamos requiriendo de tener una vinculación a la vez que mantenemos la lucha frontal contra la epidemia, pero también sin dejar de lado que el día después, cuando pase la contingencia sanitaria, necesitamos que las empresas estén de pie, necesitamos que haya menos trabajos perdidos para que podamos volver mucho más rápido a la normalidad. Guillermo, rápidamente, de mi parte una pregunta muy puntual. ¿Han tenido alguna línea de diálogo con las autoridades federales para hacerles ver esta necesidad, para hacerles ver que Estados Unidos está ya programando su vuelta a la normalidad económica, industrial para los primeros días de mayo? Si bien nos va en México por ahí del 17, si bien nos va, por supuesto, hay un desfase, por supuesto, muy claro y nos estás dejando claro en ese punto. Entonces, ¿hay algo que pudiera haber como una ventana de entendimiento entre este sector que tú representas y el gobierno mexicano? El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene clara esta circunstancia. La semana pasada, en conferencia de prensa, manifestó públicamente su disposición para que la industria automotriz se pudiera reactivar alineada a la cadena de producción en Norteamérica. Sin embargo, no hemos encontrado una respuesta expedita como la necesitamos, más allá de la manifestación pública del presidente de la República. No ha habido una operación ejecutiva que nos dé continuidad de este objetivo por parte de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, y eso es lo que estamos urgiendo. Y cabe precisar rápidamente que dentro de este tren de la industria automotriz no podemos dejar de lado la atención del mercado interno automotor. Es un contrasentido que se nos esté poniendo objeciones para brindar los servicios de reparación y mantenimiento de la flota vehicular que es necesaria para poder enfrentar a la contingencia sanitaria, y que por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estemos enfrentando inspecciones, amenazas, peticiones de cerrar instalaciones que, como los talleres de servicio, están brindando reparación, ambulancias, patrullas, transporte público, los vehículos de los médicos, de las enfermeras, de transporte de personal, y por otro lado tenemos a los inspectores pidiéndonos que con hostigamiento cerremos estos servicios. Bien, bueno, pues estaremos cerca de ustedes. Guillermo Rosales Zárate, como siempre, gracias por la disposición también para el financiero Bloomberg. Mucha suerte y cuídense mucho. Igualmente, muchísimas gracias, les mando un abrazo y hay que cuidarnos mucho de esta contingencia. Finalmente no puedo dejar de reconocer todo el esfuerzo que nuestros médicos, enfermeras, el personal sanitario están haciendo para cuidarnos y defendernos a todos. Claro, por supuesto. Gracias, Guillermo. Saludos. Bien, y dentro de todo lo que nos ha platicado